El plano se abre sobre un desierto que no es de arena lisa, sino de piedra y viento. A espaldas de la aldea, los acantilados de Jabal al-Tarif levantan su costillar de caliza como una biblioteca cerrada por gigantes. Es 1945 y la guerra termina lejos, pero aquí el tiempo tiene otros relojes. Un campesino se abre paso entre matorrales con una azada breve, busca sabak, ese abono oscuro que el Nilo deja en grietas antiguas. La cámara acompaña el arco de su herramienta hasta que golpea algo que no suena a piedra ni a raíz. Un jarro grande de barro rojo duerme enterrado, sellado con una costra de yeso que parece piel. El hombre rodea el hallazgo con la mirada del que sospecha tesoros y demonios a partes iguales. La cultura ha enseñado por siglos que jarros así pueden contener jinn, y no es poca cosa perturbar un recipiente sin nombre. La codicia vence al miedo con un gesto rápido. Un golpe, una fisura, una nube de polvo dulce. Esperaba monedas, halla hojas. La escena no exige efectos, basta el primer contacto. El campesino saca con dedos que no conocen guantes un paquete envuelto en cuero. La cámara cierra sobre la costura. Hilos vegetales todavía tensos, nervaduras de hojas curtidas en cuya superficie el calor ha dibujado mapas. Por el borde asoma una textura que no miente, la piel de un papiro tejido a mano. Es el ladrillo vegetal con el que Egipto construyó memoria. Cuando el fajo se abre, el aire se llena de un aroma tenue a río antiguo y almacén monástico. No brillan joyas, brilla la materia de los libros, humilde y heroica. Los pliegos, en coptos de ductus amplio, alternan tintas pardas con rúbricas rojas que marcan títulos como campanadas. La luz del mediodía se quiebra en esas letras de tinta mineral y por un momento el desierto parece estar leyendo. El hallazgo no entra en una vitrina, entra en una vida. La tradición oral hablará de páginas quemadas en un fogón para calentar sopa, de ventas por pocas monedas en mercados de antigüedades, de viajes discretos a El Cairo, historias verosímiles, no por malas, sino por humanas. Los códices pasan de mano en mano como si aprendieran a caminar. Un anticuario los mira sin comprender del todo que sostiene una biblioteca escondida, y un monje viejo, en un monasterio cercano, musita que ciertos libros conviene dejarlos dormir. La modernidad, sin embargo, no es amiga del sueño eterno. A través de rutas torpes, de cartas que piden permisos, de egiptólogos con olfato y un poco de suerte, 13 volúmenes cosidos con cuero vegetal terminan por sentarse, abiertos, bajo una luz más limpia que la del desierto, la luz de una mesa de trabajo. La cámara se coloca ahora a la altura de los ojos de una filóloga. Un pincel retira polvo de una capital cuidada. Una regla transparente mide márgenes que no son capricho, sino disciplina. Se describe el cuerpo de los códices con la serenidad de quien enumera huesos, formato mediano, cuadernillos cosidos con nervios, cubiertas de cuero con solapas, algunos fragmentos reutilizados como guardas, fechas probables entre el siglo III y el IV, copiados en copto saídico. No son originales de nada, son traducciones tardías de textos griegos más antiguos que ya no existen. Pero su cadena de manos les confiere una dignidad rara, la de lo sobreviviente. Cualquiera haya sido la biblioteca que ocultó esos volúmenes, supo que estaba tapando un fuego. La hipótesis que brota, la de una comunidad monástica, que presionada por decretos, debates y listas de libros inspirados, decidió enterrar lo que ya no podía leer sin peligro, no necesita conspiraciones, solo conoce la fuerza de los cánones y el miedo a los matices. La voz del narrador baja y afina, porque lo que viene a continuación no es un inventario, es una respiración. Entre esas páginas, resecas y perfectas, hablan escrituras que no esperaban volver a hablar. Un evangelio sin milagros, con frases cortas, contundentes, que suenan a instrucciones para una vida despierta. Otro evangelio que pone en boca de María una enseñanza que incomoda a los varones de su círculo. Tratados que narran el inicio de todas las cosas como una emanación de luz que por exceso de amor cae y aprende. Himnos que suenan a caverna y a cumbre. Cartas de maestros de una inteligencia severa que insisten en no confundir la fe con la obediencia. Palabras de una familia extensa a la que la historia dio un único apodo, gnósticos, como si fueran una secta monolítica, cuando lo que hay es una constelación de voces emparentadas por una certeza. El conocimiento no es erudición, es despertar. El montaje intercala manos y ojos. Un restaurador humedece un hisopo y despega dos fibras pegadas desde hace siglos con una delicadeza que parece oración. Una historiadora murmura palabras griegas que laten debajo del copto y con un lápiz señala equivalencias.
Un tipógrafo sopesa la forma de una alfa dibujada con mano coptizante y descubre con sonrisa que las letras también guardan acentos. Una archivera marca en cuerpo pequeño en una ficha 3 palabras que bastan para arrimar un texto a una tradición. Pleroma, eones, Sofía. No son contraseñas para una logia. Son el vocabulario de una metafísica que se negó a describir a Dios como un rey ofendido y eligió hablar de desbordamientos y retornos. El capítulo no se permite la emoción fácil de la revelación definitiva ni el aburrimiento de la nota erudita seca. Hace lo que haría un buen heraldo. Trae la noticia con reverencia. Lo encontrado en el barro no destruye el cristianismo, lo complica. No derriba a Jesús, lo enrarece con una densidad que la catequesis jamás podría abarcar del todo. Y sí, enseña que la historia que creíamos lineal es en realidad un abanico. Hubo comunidades que leyeron al Maestro como despertador, no como César, y que trabajaron la salvación como un trabajo interior, no como un trámite sacramental. Fueron vencidas por la eficacia de un relato más simple, cohesionado, imperial, pero dejaron una cápsula bajo piedra y ahora se abre. Un traveling final insiste en lo material con elegancia obstinada, la fibra del papiro entretejida como una red de peces, el cuero agrietado en hexágonos que recuerdan a panales, la tinta brillante en ángulos donde la lámpara hace de sol pequeño. Todo habla de manos. Antes de que lleguen los comentaristas y las peleas, antes de que la noticia se haga mármol o consigna, este capítulo quiere quedarnos en los dedos. Abrir un libro de Nag Hammadi es sentir que algo vuelve a la boca después de siglos de no pronunciarse. Es escuchar al desierto que no suele presumir, decir con la voz de sus piedras: he guardado esto, ahora haced vuestra parte. La pantalla se enciende con una pregunta que no necesita trompetas. ¿Qué es gnosis? La palabra antigua se nos ha vuelto adorno de librería y apellido de sospechosos. Pero en la boca de quienes la usaron con riesgo quería decir algo tan sencillo y tremendo como conocimiento despierto. No un dato, no una doctrina, no una opinión más afilada. Un modo de saber que transforma a quien sabe. La cámara pasea por bibliotecas con estanterías altas, mientras una voz, sin prisa y sin sentimentalismo, teje la distinción que los antiguos no ignoraban. Pistis es confianza, gnosis es reconocimiento. Uno cree y camina, el otro ve y despierta. Donde la fe construye comunidad, la gnosis construye persona. No son enemigas, son estaciones. El problema vino cuando a una se le entregó todo el poder y a la otra se la expulsó como si su fuego fuera contagio. Los textos que las arenas devolvieron no son panfletos, son mapas para caminantes. Hablan de un Dios que no cabe en forma ni en nombre, de una plenitud, el pleroma, que desborda como fuente, y de emanaciones que son modos de esa fuente, no criaturas en fila. Entre esas emanaciones aparece Sofía, la sabiduría, que en el relato escapa de la escucha y se atreve a engendrar sin permiso. No comete un crimen, comete el error que sostiene el mundo. Al separarse de la fuente, produce una obra incompleta, el demiurgo, una inteligencia menor que fabrica materia sin saber del todo lo que hace. No es Satanás con cuernos, es un artesano sin maestro. El resultado es un cosmos hermoso y torpe, lleno de formas capaces de reflejar el origen y de distraer de él. En ese teatro, el alma humana no es barro sin gloria, es chispa de la fuente que por olvido se cree apenas criatura. El relato no excusa maldades ni santifica pereza, convoca a despertar. La cámara nos sienta en la primera fila de una sala donde se lee el comienzo del Evangelio de Tomás. No hay infancia prodigiosa ni genealogías, hay dichos como relámpagos. Si sacáis lo que está en vosotros, eso que sacáis os salvará. Si no lo sacáis, eso que no saquéis os destruirá. La frase no admite intermediarios ni protocolos. Los gnósticos no discuten la existencia de una gracia, discuten su localización. No está afuera, no cae desde un cielo con aduanas ni depende del humor de un ídolo. Está dentro, como un recuerdo cubierto por 100 capas de polvo. Conocer es recordar con una intensidad que rehace la vida. Rigor y alegría en el mismo gesto. Los tratados valentinianos afinan la metáfora con un tacto casi terapéutico. La caída de Sofía no es espectáculo, es espejo. Cada uno repite, con su desobediencia y su hambre, el gesto de engendrar sin oír. No se pide penitencia histriónica, se pide aprendizaje. Regresar al pleroma no es abandonar el mundo, es aprender a habitarlo sin confundirlo con la meta.
El matrimonio místico, ese aposento nupcial que los gnósticos nombraron con pudor y al que la polémica redujo a rareza, es la imagen de una unión interior, lo masculino y lo femenino de la psique, la intención y la obra, el aliento y el cuerpo reconciliados. Sacramento sin templo, rito sin espectáculo, trabajo que no requiere público. El capítulo no blanquea los contornos polémicos. Hubo escuelas y tonos, genealogías y vocabularios. Hubo gnósticos severos en su ascetismo y otros que cayeron en el libertinaje de creer que un espíritu salvado está por encima de su conducta. Hubo teologías de biblioteca y sermones de taller. Hubo una pasión por los mitos que, a oídos modernos, suena a exceso y una fineza ética que muchos catecismos envidiarían. Llamar gnóstico a todo ese arco es injusto, pero útil para señalar una familia de insistencias. Que el mal no es materia sino ignorancia, que la autoridad sin experiencia interior enferma, que el conocimiento sin amor pudre, que el Cristo no viene a crear un organigrama, viene a despertar un órgano dormido. A mitad del capítulo se ilumina un rostro que el canon dejó en sombra, María. No la madre ceremonial, sino la discípula a quien los textos presentan como receptáculo de visiones y palabras difíciles, la que entiende donde otros se escandalizan, la que pregunta donde otros cumplen. El evangelio que lleva su nombre no nos llega completo, como si la historia hubiera querido recordarnos que siempre falta algo. Lo poco que quedó basta para incomodar. Pedro y Andrés, figuras de autoridad en relatos posteriores, se resisten a aceptar que el maestro pueda haber confiado secretos a una mujer. Levi les responde con una sobriedad que aún quema. Si el maestro la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? No se trata de una inversión mecánica de jerarquías. Se trata de recordar que la gnosis es antídoto contra cualquier monopolio, también el de género. A la intemperie de esta sabiduría, la cruz pierde el monopolio de su interpretación sangrienta. No deja de ser instrumento de tortura ni deja de ser injusticia política. Pero para los textos del desierto, su poder simbólico principal consiste en una junta de mundos. La vertical, ese deseo de volver a la fuente. La horizontal, ese deber de amar lo que la fuente exhala. El madero en esa lectura no exige dolor como moneda, exige conciencia como llave. El Cristo no compra a un padre airado. Recuerda a hijos dormidos. Yo soy la luz que está sobre todos. Yo soy el todo. El todo salió de mí y el todo volvió a mí. Nadie que haya amado de verdad ha podido escuchar esas palabras como arrogancia. Resuenan como un llamado a la identidad compartida, no exclusiva. La narración vuelve a la historia, porque la historia siempre baja el volumen a la metafísica con razones de Estado. La carta festiva de un obispo de Alejandría trae una lista de libros auténticos, que, por derecho de sedes y martirios, regirá la mesa donde se lee. No hay malicia en cada línea, hay una política de unidad que cree proteger el rebaño de confusiones. El precio es alto, todo lo que no encaja se guarda, se quema, se sospecha, se olvida. ¿Fue prohibida la sabiduría? Sí y no. Prohibida por decretos, tolerada en márgenes, sobreviviente en poemas místicos, en tratados de filosofía tardía, en prácticas de ascetismo que no necesitaban sellos para limpiar el corazón. La gnosis se refugió donde el poder no llega, en el cuarto de la conciencia. El tramo final del capítulo se atreve con la pregunta más incómoda para cualquier tradición. ¿Qué hacer ahora con estos textos? No sirven para ganar discusiones, ni para humillar púlpitos, ni para abrir franquicias. Sirven para recordar posibilidades. El lector que entra en estas páginas con hambre de espectáculo encontrará historias de eones y genealogías celestes que desconciertan. El que entra con hambre de sí reconocerá bajo esos ropajes una invitación antigua. Examina tu vida con luz. Deshaz, con actos, la ignorancia que heredaste. No des por sagrado ningún poder que no pase por la prueba de la compasión y la claridad. Deja que la verdad nazca de adentro hacia afuera. El secreto no era un complot, era una pedagogía oculta por su propio exceso de exigencia. Cuando la cámara se apaga, quedan sobre la mesa dos cosas sencillas. Una hoja con un dicho que asegura que el reino está dentro y fuera, y un cuenco con agua. La hoja obliga a una lealtad íntima, el cuenco a una lealtad elemental. Si la sabiduría fue prohibida, no fue porque fuera escandalosa, sino porque pedía demasiado, que cada uno se hiciera responsable de su despertar. A eso vuelven sin aspavientos los evangelios gnósticos. Y a eso llama este capítulo, con la humildad de quien sabe que ningún libro, por ardiente que sea, puede leer por nosotros.
La cámara entra en un taller de conservación con la delicadeza de quien pisa un santuario. Sobre la mesa, un códice delgado, cubierto por un cuero que parece piel de río, respira bajo lámparas frías. Los guantes de la conservadora pasan una brocha suave por el borde de una hoja rota. Por un instante, el silencio del laboratorio suena a iglesia. En el lomo dormía un título que la humedad gastó. En el interior, una revelación que el tiempo no logró apagar. Un evangelio atribuido a María. Las fibras del papiro, vistas de cerca, son hilos de un telar invisible. Sostienen letras coptas, donde lo decisivo ocurre sin trompetas. El maestro reúne a los suyos, habla, parte, y en el vacío que deja su marcha crece una conversación que la historia oficial prefirió no oír. Los discípulos tiemblan entre temor y deseo. Alguno pregunta por el fin de las cosas, otro por el principio. Es María quien se adelanta. No impone, no disputa, recuerda. Vi en visión, dice, y su frase no reclama privilegio, pide trabajo. El trabajo de escuchar con el corazón lo que la mente no alcanza. El relato se abre como un camino nocturno. María narra el ascenso del alma a través de regiones donde fuerzas antiguas reclaman impuestos simbólicos. Ignorancia que enfurece, deseo que confunde, juicio que se cree Dios. Cada una exige la contraseña de una madurez, y el alma responde con una calma que no es arrogancia, es memoria recuperada. No desafía a los arcontes con magia, los desarma con conocimiento de sí. El pecado deja de ser una contabilidad de infracciones para convertirse en un olvido activo, el olvido de la propia fuente. Y la salvación deja de ser exención otorgada por decreto para volverse un proceso de integración. Recoger lo disperso, devolverlo al uno viviente que el Maestro encarnaba. La luz no es premio, es estado. La escena cambia sin perder el pulso. En una estancia pobre, cerradas las ventanas por miedo a patrullas, la pequeña comunidad discute lo que ha oído. Pedro se inquieta, Andrés frunce el ceño, Tomás calla. La autoridad, cuando se ve puesta en cuestión por una experiencia que no controla, suele disfrazarse de prudencia. ¿De verdad habló el maestro con una mujer a solas?, preguntan. El texto no se indigna, muestra. Levi, en voz templada, recuerda lo único esencial. Si el maestro la hizo digna, ¿quiénes somos para desautorizarla? En ese gesto, más que en cualquier consigna, el Evangelio de María reveló su núcleo. La prioridad del conocimiento encarnado sobre la jerarquía sin experiencia. La autoridad que nace de la transformación, no del cargo. No se trata de invertir poderes, se trata de abolir la pretensión de monopolio espiritual. El alma despierta no pide permiso para respirar. La voz en off pone el foco en la materia de los huecos. El texto nos llega mutilado. Faltan páginas al comienzo y al medio, como si la historia quisiera educarnos con ausencias. Ese vacío ha alimentado especulaciones ingenuas y discusiones eruditas, pero también ha obrado un efecto más noble: obligarnos a leer sin red, a no construir sistemas donde el mismo Evangelio enseñó camino. Hay versos donde María habla del pecado como mezcla, del mundo como desorden que se corrige por claridad. Hay líneas donde define la mente en paz como templo, y otras donde el maestro resuena no como juez sino como memoria. No queda todo, queda lo suficiente para volver. El film ofrece un contrapunto coral. Una teóloga lee el copto lentamente, como quien degusta agua después de caminar. Un historiador murmura la genealogía de resistencias que enfrentaron estos pasajes, el miedo a que la experiencia interior desborde la liturgia, el hábito de reducir lo espiritual a oficio viril. Una monja anciana, que ha pasado la vida cuidando a otras, confiesa que al leer a María ha sentido caer de sus hombros capas de pudor ajeno. El maestro no fundó franquicias masculinas, fundó una práctica humana de despertar. En una mesa contigua, una joven restaura un trozo de folio y, sin levantar la vista, resume la teología en un susurro que vale por un tratado. No es que María tenga razón por ser mujer. Es que María muestra cómo se razona cuando el alma ha recordado de dónde viene. Las imágenes se abren hacia el paisaje de las recepciones. Enclaustradas bibliotecas medievales guardaron ecos de tradiciones que, sin pronunciar el nombre de María, preservaron su tono. El de la sabiduría, que concilia opuestos y sospecha de toda violencia que se viste de sacro. Místicas y anacoretas dialogaron con un Cristo interior que en nada se parece al administrador de culpas. Artesanos que jamás oyeron la palabra gnosis vivieron bajo su gramática. Trabajar el barro propio hasta que la forma exprese lo que late. En la otra orilla, concilios y cartas episcopales ordenaron cánones, y no por maldad siempre,
sino por temor. La unidad se compró caro. Expulsó matices que podrían haber enseñado a convivir diferencias sin romper el cuerpo. Los códices del desierto, al emerger, no piden revancha, piden una segunda oportunidad para el matiz. La cámara regresa al laboratorio. La conservadora, con pinzas, recoloca una fibra. La filóloga constata una coincidencia entre dos copias lejanas en el tiempo. Un verbo que no deja dudas, conocer y no creer, en el lugar donde se juega el sentido. El documental abandona entonces el tono escolar y se atreve a una escena íntima. En un cuarto cualquiera, a la luz de una lámpara de mesa, una mujer que no es monja ni académica lee en voz alta un fragmento. El alma que asciende y no negocia su luz. No busca doctrina para imponérsela a nadie. Busca dirección. Cierra el libro, apaga la luz, respira. La enseñanza de María no le promete privilegios ni exenciones. Le ofrece una disciplina, dejar que lo que sabe en secreto gobierne su día. El secreto del maestro no fue un código, fue una calidad de presencia. María no reclama trono, entrega método. El cierre no posa. Sobre la mesa del laboratorio el códice duerme bajo una cúpula de vidrio. A su lado, una tarjeta con una frase escueta: Evangelio según María. Ni santa, ni hereje, ni superior, ni inferior, discípula. Basta ese nombre para centrar el cuadro. Desde esa sobriedad, la cámara se aleja. El espectador queda con una certeza sin ruido. Cuando la tradición olvida la voz que enseña desde la experiencia, cualquier iglesia puede vaciarse aunque conserve todos sus ritos. El Evangelio de María devuelve a la mesa una silla que nunca debió retirarse, la del conocimiento que se prueba en vida. La película abre sobre piedra y viento otra vez, pero ahora el sonido es distinto. Un coro lejano, quizá de insectos, marca un ritmo que no es humano. En pantalla negra aparece una línea de letras coptas, y debajo su sombra castellana. Estas son las palabras secretas que dijo el viviente. No hay infancia, no hay pesebre, no hay cruz, hay dichos. El Evangelio de Tomás es un cuenco de relámpagos, ciento y tantos rayos que si se los ordena con torpeza incendian todo, si se los escucha con honestidad, iluminan. La voz en off recita uno con neutralidad amorosa. El reino no viene con espectáculo, ya está extendido sobre la tierra y la gente no lo ve. Otro cae como una campanada. El que se conoce a sí mismo conoce al fondo, y al ser conocido deja de perderse. No hay intriga ni milagro que distraiga, el drama principal sucede por dentro. El film decide, sabiamente, no convertir los logia en excentricidad. Los monta como quien edita un cuaderno de instrucciones para una práctica exigente. La cámara visita a un calígrafo que copia en tinta aguada un dicho por línea. Sus manos no adornan, respiran. El calígrafo explica a un niño que los signos enseñan a mirar el espacio entre las letras, ese blanco donde el sentido fermenta. Algo similar ocurre con Tomás. No impone narración, impone tarea. Quien encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte. Traduce un filólogo con orgullo humilde. Interpretar aquí no es fabular, es obedecer a la vida. Un monje de clausura, de los que aman más el silencio que su propia opinión, añade sin dramatismos: cada logión es un koan antes de la palabra koan. No busca explicación, busca despertar. El documental no esquiva la dificultad. Hay dichos que hieren el oído moderno por su aspereza, otros que parecen triviales hasta que una escena cotidiana los despliega. Un campesino parte un tronco y encuentra humedad inesperada. Un albañil levanta una piedra y corre un escorpión. Tomás susurra, con sonrisa, que el viviente está ahí, no porque habite insectos y tablas como superstición, sino porque lo real no excluye rincones. El reino no es suburbio del templo, es la textura entera del día cuando la atención ha regresado. La rebelión de la luz no necesita barricadas, necesita ojos. La voz en off visita el logión más malentendido de la colección, aquel que promete vida cuando lo que está separado se vuelva uno. No es alquimia de género convertida en consigna, es ontología de andar por casa. Lo doble, lo que se pelea dentro de uno, pide reconciliación, intención y acto, palabra y respiración, memoria y cuerpo. Tomás no abolió límites, abolió guerras. La integración es un sacramento sin aires de sacramento. Juntar lo que somos hasta que la acción deje de contradecir la verdad que confesamos. Un psicoanalista y una maestra de Zazen, entrevistados sin decorado, llegan a la misma frase por caminos distintos. La unidad no es uniformidad, es sintonía. El film deja entrar a la historia para ubicar la rebelión en su contexto. Cuando los obispos comienzan a negociar fronteras con emperadores, el cristianismo aprende el imperio como segunda lengua.
Los poemas de los mártires se vuelven decretos. La espontaneidad del carisma se ordena en ministerios. Los pergaminos sueltos buscan canon para entrar a misa. En esa operación, necesaria para sobrevivir, peligrosa para respirar, Tomás suena demasiado libre. Un evangelio sin pasión ni resurrección narrada, sin milagros que acrediten, sin genealogía que legitime, con palabras que habilitan a cualquiera a encontrar por sí lo que antes pasaba por oficina. Eso, para la lógica de la institución naciente, era dinamita. La respuesta fue conocida: sospecha, silencio, olvido. No hubo un concilio contra Tomás con fecha y sello. Hubo algo más eficaz: el lento predominio de una pedagogía que prefiere relato único a trabajo personal. La película no se queda en el lamento. Muestra la potencia del formato en su hábitat natural, la repetición. En un claustro al amanecer, un grupo recita una sentencia y pasa 10 minutos en silencio. En un taller de teatro, una actriz toma un dicho y lo dice con todas las edades de su voz hasta que de pronto deja de actuarlo y lo entiende. En una cocina, una mujer lava platos susurrando que el reino no se ve porque nadie quiere mirarlo a la altura del fregadero. Las cámaras renuncian al aplauso fácil y se quedan en la respiración. La rebelión de la luz, cuando se practica, no necesita manifiestos, necesita hábito. Vienen luego las páginas que incomodan y el film no se esconde. Dichos sobre riqueza que ahogan, sobre líderes ciegos que aman los primeros puestos, sobre comunidades que confunden pureza con miedo. Dichos ásperos sobre familia cuando la familia asfixia la vocación. Frases que piden hacerse como niños no por ingenuidad, sino por libertad de prejuicios. Tomás no dibuja un Jesús amable en caricatura. Retrata una voz que corta como cuchillo y sin embargo invita como pan. Y no porque desprecie el dolor del mundo, sino porque sabe que el dolor, sin lucidez, eterniza cárceles. El equipo vuelve a los manuscritos. Las hojas de Nag Hammadi muestran a Tomás en copto. Unos fragmentos griegos rescatados de una basura ilustre dan prueba de una tradición más antigua. Los eruditos comparan variantes, discuten cómo numerar, dónde dividir, por qué algunos dichos resuenan en los sinópticos y otros parecen parientes de otras sabidurías mediterráneas. El documental resume sin condenar. Hubo diálogos, préstamos, paralelismos, independencias. Lo único claro es que la voz que habla en Tomás no necesita diseño imperial para imponerse, se impone por su verdad vivida. Quien no soporta esa evidencia acusa de esotérico lo que no entiende. Quien la reconoce, calla, practica y al día siguiente repite. La secuencia final es una coreografía silenciosa de lo cotidiano. Un maestro enseña a un alumno a afilar una herramienta hasta que la arista corte sin herir. Una enfermera ajusta una sábana y el paciente, por primera vez en horas, duerme. Un músico ensaya una sola frase durante media hora hasta que suena como si fuera inevitable. Un jardinero riega sin apuro y al terminar levanta una piedra y sonríe ante una humedad que no esperaba. Sobre esas imágenes la voz recita apenas una línea. Si sacas lo que está en ti, eso te salvará. No hace falta anotar la referencia ni abrir discusiones. La luz se ha revelado sin ruido. La cámara se detiene un segundo más de lo normal, como si quisiera enseñarnos a tardar. Y se apaga con una promesa sin marketing. El Evangelio de Tomás no pide público, pide practicantes. La rebelión seguirá donde alguien hoy repita una frase y la vuelva carne. Comienza con un corredor de piedra, antorchas que no brillan sino que respiran, y el sonido de pasos que mezclan sandalia y autoridad. No es una sola fecha ni una sola sala, es una secuencia larga, extendida a lo largo de siglos, donde la iglesia se piensa a sí misma ante el espejo de un imperio que acaba de abrazarla. Las cámaras se desplazan desde Nicea hasta Constantinopla, desde sínodos locales hasta despachos episcopales, para que entendamos de una vez que el canon no nació con el golpe de un mazo ni con una votación unánime, sino con el lento acordar de comunidades que a fuerza de persecución y esperanza reclamaban una mesa común donde leer. El aire de las salas es denso, no por conspiraciones de novela, sino por el peso real de los problemas. ¿Cómo nombrar con limpieza al Hijo sin convertirlo en criatura? ¿Cómo decir uno sin disolver la historia de Jesús en un símbolo sin carne? ¿Cómo evitar que cada comunidad levante su propio evangelio y la fe quede hecha jirones? En Nicea, el emperador ofrece un salón y pide concordia. Los obispos discuten no sobre una lista de libros, sino sobre la palabra más afilada del siglo, homoousios, de la misma sustancia. La película mantiene la fidelidad a los hechos.
Allí no se fijó el índice de lecturas, allí se afiló la gramática de la divinidad. Pero la cámara vuelve al corredor, porque lo que nos interesa es la sombra que esos concilios proyectan sobre la mesa de la escritura. Donde hay definición cristalina de doctrina, el libro que la soporta gana centralidad. Donde hay disputa teológica, el pergamino se vuelve campo de batalla. No había todavía universidades, pero sí existía la inteligencia de una tradición que sabía distinguir entre lo que todos leían en liturgia, lo que algunos leían en estudio y lo que convenía dejar en los estantes del margen. Eusebio, con pluma de estadista, clasifica libros reconocidos por todos, discutidos por algunos, rechazados por muchos. Orígenes, incansable, cita, compara, se quema las pestañas en Alejandría hasta dejar claro que la iglesia no es una biblioteca sin criterio, pero tampoco un club de lectura de una sola voz. El montaje nos lleva a una casa cualquiera, donde un presbítero enseña el evangelio dominical y al caer la tarde se permite leer a sus alumnos un tratado que no se proclamará en misa. El cristianismo antiguo aprendió el arte de los círculos concéntricos, lo común en el centro, lo exigente más adentro, lo especulativo en los claustros. Esa inteligencia pastoral comenzará a endurecerse cuando el Estado ponga sus sellos sobre la unidad. Una carta festiva, enviada desde Alejandría por un obispo llamado Atanasio, listará con precisión inédita los 27 libros del Nuevo Testamento tal como hoy los conocemos. Es 367, y la tinta de esa carta no nace para aplastar cada matiz, sino para proteger a una Grey que ha soportado demasiadas tormentas. Sin embargo, un efecto colateral es inevitable. Lo que queda fuera adopta, a ojos del poder, el color de lo sospechoso. La cruzada contra el caos puede, sin cuidado, volverse pereza ante la complejidad. La película no inventa hogueras donde no las hubo, pero tampoco minimiza el celo. Obispos que recomiendan destruir escritos que confunden, custodios de bibliotecas que prefieren sellar a discutir, maestros que por prudencia o por miedo guardan silencios que empobrecen. El plano se detiene en una mesa de scriptorium. Sobre un lado, un códice con los 4 evangelios. Sobre el otro, un cuaderno de notas con pasajes copiados del Evangelio de Tomás o del de Felipe, usados no como norma de fe, sino como estímulo de contemplación. Se entiende entonces que la palabra censura en la antigüedad tardía no siempre es incendio. A menudo es omisión, exclusión litúrgica, priorización pedagógica. La tradición oficial, por necesidad política y pastoral, se vuelve estrecha. La tradición subterránea, por fidelidad al hambre de profundidad, se hace tenue. El film baja al barro de las ciudades. En un patio porticado, un lector muestra a un grupo de catecúmenos el rollo de Isaías, y luego un códice nuevo, más manejable, de hojas que pasan. El paso del rollo al códice, hito material que rara vez recibe la reverencia que merece, cambia la historia silenciosamente. Ahora se puede encuadernar, ordenar, compilar. La idea misma de Nuevo Testamento como volumen coherente depende del códex. La forma material empuja a la forma mental. Y así, cuando un obispo pide los libros, ya no pide una constelación de pergaminos dispersos, pide una caja con un índice. En esa caja entran algunos y quedan otros afuera. No hay conjura, hay transición. No hay maldad, hay costo. Y el costo a veces es un silenciamiento que no entiende de matices, porque los decretos no saben escuchar a una María que habla en visiones ni a un Tomás que exige interpretación personal. Los gnósticos, que jamás fueron un partido político ni un club homogéneo, aparecen en escena no como santos incomprendidos, sino como una familia de buscadores que de tanto insistir en la interioridad se hicieron malentender por quienes tenían la responsabilidad de custodiar lo común. Ireneo, pastor hasta el hueso, escribe contra ellos con tono de padre preocupado y en ese gesto salva a muchos de delirios de salón. Pero su pluma, necesaria para frenar excesos, empobrece cuando pinta todo con el mismo color. La película le hace justicia a su celo y al mismo tiempo pregunta, sin panfletos, sin insolencia, ¿qué perdió la iglesia en el proceso? Voces que recordaban que sin experiencia interior la ortodoxia se vuelve museo. Intuiciones que advertían que el mal es, sobre todo, ignorancia que se hace estructura. Poéticas que rescataban la libertad como vocación bautismal y no solo como riesgo moral. Un plano al archivo imperial recuerda que los papeles también gobiernan. Edictos sellados con cera dictan lo que la ciudad puede celebrar en público. La religión, aliada del poder, aprende sin que nadie se lo enseñe que el matiz es peligroso.
En el extremo opuesto, una casa de retiro practica discretamente un rito que no aparece en ninguna lista conciliar: el aposento nupcial de los valentinianos, que nadie nunca describió con precisión porque no buscaba público. Era menos un teatro esotérico que una pedagogía de integración interior, una manera de enseñar que el alma necesita unirse a su origen del mismo modo que un matrimonio aprende a decir nosotros sin desaparecer el yo. Nada en eso exige secretos para iniciados. Todo en eso pide madurez. ¿Cómo conciliar esa delicadeza con la urgencia de un imperio que quiere credos claros para pueblos enteros? La historia responde: se prioriza lo común, se empujan los matices a las sombras, se espera que sobrevivan donde puedan. El capítulo cierra sin caricaturas, con la honestidad de una tesis incómoda y necesaria. El canon fue un milagro de sobriedad, y ese mismo milagro dejó huérfana a una porción de la memoria cristiana. El resultado no es un drama irresoluble, es una tarea. El hallazgo en el desierto no devuelve una Biblia alternativa con la que reemplazar la existente. Devuelve el coro de voces que pueden rehabilitar lo que el poder, por necesidad o por miedo, dejó de escuchar. Entre decreto y decreto, la cámara vuelve a abrir el corredor inicial. Ahora lo atraviesan, además de obispos y escribas, lectores discretos con libros bajo el brazo que no contradicen el altar, lo fecundan. La sombra de los catálogos fue larga, la luz de los códices rescatados, suficiente para leer mejor. La secuencia nace en una cueva. No es un tópico. La cámara recorre paredes húmedas con dibujos de manos y astros. Luego se detiene en un pequeño altar improvisado donde alguien ha dejado una vela y un puñado de sal. Afuera, la noche. Adentro, la voz que cuenta un mito y al contarlo, ordena lo que el corazón sospecha. No hay una Sofía, hay varias. No un relato único, sino una constelación de himnos y tratados donde la sabiduría divina se vuelve personaje para que la mente pueda abrazar lo inabrazable. El apócrifo de Juan, con prosa incisiva, describe un pleroma que no es un lugar, sino la plenitud misma, la abundancia de lo real antes de toda privación. Allí, en el límite donde hasta las palabras se descalzan, la sabiduría Sofía se atreve a engendrar sin el consentimiento del todo. La imagen es audaz y maternal a la vez. Una chispa de creatividad que, por impaciencia amorosa, pierde la sintonía. De ese gesto nace una criatura incompleta, un artesano que no ve el origen, el demiurgo. No es un demonio de fábula ni un dios rival, es ignorancia operativa. Construye un mundo y como todo buen artesano queda orgulloso de su obra. Proclama ser único, porque no recuerda. La tragedia, enseñan los textos, no es el mal radical, es el olvido. La pantalla se llena de nombres que suenan como campanas, eones, emanaciones, protenoia y barbelo, accidentes de la sabiduría, arrepentimientos que no son penitencia melancólica, sino giro de la conciencia hacia su fuente. Una música mínima, casi sin notas, acompaña las frases de la Pistis Sofía, donde la sabiduría canta desde una región inferior y pide ayuda con versos que alternan arrojo y vergüenza. Ha caído por deseo de ver y se descubre enredada. No odia lo bajo, sufre la desintonía. Los arcontes, esas potencias que custodian el cosmos fabricado, la acosan con argumentos que parecen razonables, porque el error siempre suena razonable cuando no recuerda la melodía original. La respuesta del alto no es castigo, es rescate. No anula la consecuencia, acompaña el regreso. El mito no excita la curiosidad del lector moderno por jerarquías invisibles, educa su ética. Caer es apartarse del oído. Salvarse es volver al tono. La película cuida con esmero una precisión que muchos perdieron en la repetición de lugares comunes. No todos los gnósticos despreciaron la materia. Los textos de Nag Hammadi no predican odio al cuerpo como cárcel inmunda. Más bien advierten contra el embrujo de confundir la apariencia con la verdad, el medio con el fin. Hay dualismos toscos, sí, como en toda mística popular, pero también hay una finura que desarma caricaturas. Valentín y su escuela enseñaron que lo visible puede volverse transparente al origen si el corazón aprende a ver. El Bridal Chamber, ese aposento nupcial que tanto escandaliza a curiosos y polemistas, no es orgía disfrazada ni ascetismo reprendido. Es símbolo del retorno de Sofía a su pareja perdida, de la integración de lo que separó la ignorancia. Cuando las prácticas se hacían rito, eran sobrias. Cuando se hacían enseñanza, eran poesía terapéutica. Unir mente y aliento, acción y visión, palabra y silencio, hasta que el alma, como Sofía, recuerde quién la engendró. El film decide entonces salir de los tratados y entrar en la carne.
Una mujer de barrio, sin títulos, cuenta cómo una frase le detuvo la mano antes de firmar un acuerdo injusto. Un artesano narra cómo, al aprender a escuchar a su hijo, entendió que su ira era olvido y no identidad. Un médico confiesa que dejó de cosificar la enfermedad cuando comprendió, sin decirlo en griego, que el demiurgo también vive en él, ese artesano que arregla sin mirar de dónde brota la vida. En cada gesto, Sofía no aparece como diosa tutelar, sino como movimiento de la conciencia, un caer hacia lo que fascina, un sufrir por desorientación, un cantar pidiendo ayuda, un volver por reconocimiento. El mito, bien escuchado, abandona el cosmograma y se vuelve método. Regresamos a la cueva, ahora con imágenes de estrellas. La cámara superpone sobre la bóveda celeste un diagrama que no pretende exactitud astronómica sino resonancia pedagógica. Círculos concéntricos que señalan umbrales, nombres de arcontes que no son espíritus con pasaportes sino hábitos, estructuras, inercias. El arconte del miedo que paraliza y ordena obediencia sin criterio. El arconte del deseo que promete completud en objetos que no pueden darla. El arconte del juicio que vuelve al yo tribunal inapelable. La sabiduría, al atravesarlos, no los destruye, los pone en su sitio. El alma, en el ascenso del Evangelio de María, responde a cada uno con una contraseña que es virtud, templanza, claridad, humildad. Entonces sí, el mito y la ética entregan el mismo mapa con otro nombre. La narración introduce un contrapunto necesario. Voces críticas antiguas. Ireneo acusa a algunos grupos de convertir la figura de Sofía en un teatro de genealogías interminables que distraen de la caridad y de la cruz. Tertuliano ridiculiza la pompa de ciertos profetas que entusiasman con novedades. El documental no los desautoriza, les da su lugar. Advertían contra un riesgo real, el de la imaginación desatada que olvida a los pobres. Pero en su defensa del rebaño, esos padres desatendieron una perla. El mito bien usado radicaliza la ética, no la debilita. Quien de verdad se sabe chispa de una plenitud, no puede humillar. Quien reconoce que el demiurgo es ignorancia y no dolo absoluto, aprende a disputar estructuras sin demonizar a personas. Quien escucha el canto de Sofía no se entretiene en diagramas, se hace cargo de su vida. En un aula, un profesor traza en la pizarra dos palabras que parecen golpes de martillo: pleroma y kenoma, plenitud y vacío. Explica que los gnósticos no intentaron abolir el vacío con discursos, intentaron recordar al vacío su origen para que dejara de tragarse el mundo. Ese recordar adopta tres movimientos que el capítulo muestra con escenas breves. Primero, atención. La oración no como petición mecánica, sino como ajuste del oído, una afinación diaria para que la melodía de lo real no nos sea ajena. Segundo, conocimiento de sí, no en clave narcisista, sino como inventario valiente de nuestras mezclas, para separar lo útil de lo inútil como quien limpia un trigo. Tercero, agape, la caridad que no nace de la culpa ni del mandato, sino del reconocimiento de parentesco. La sabiduría que vuelve al pleroma arrastra con ella a quienes la miran sin apropiarse. Es imposible contarlo sin metáforas, es inútil vivirlo sin actos. Hacia el final, la película regala una escena doméstica. Una madre y su hijo reparan un juguete. Él se impacienta y quiere forzar una pieza. Ella le pone la mano sobre la mano y le dice que espere, que escuche el clic. El clic ocurre y ambos ríen. El narrador, por única vez, arriesga una explicación casi infantil. Sofía es ese clic, no un trueno desde el cielo, no un oráculo que legitima a los fuertes, sino el ajuste suave que permite que las cosas encajen en su sitio. En el cielo, las eones, en la tierra, una bisagra bien puesta. Entre ambos, una vida que se deja enseñar. La última imagen del capítulo no es una teofanía, es un gesto humano. Alguien cierra un libro, apoya la palma sobre la tapa y guarda un minuto de silencio antes de volver al mundo. No para quedarse en el mito, sino para atravesarlo. Sofía ha caído y ha cantado. Su canto, si lo tomamos en serio, nos convoca a la única ortodoxia que no envejece. Recordar mientras actuamos, actuar como quien recuerda. La sabiduría, al fin, no pide creyentes, pide aliados. A su lado, la historia deja de ser una pelea de catálogos y se vuelve otra vez una escuela de despertar. La escena abre con una lámpara de aceite que no parpadea, como si alguien hubiera enseñado a la llama a respirar. Sobre la mesa hay un códice abierto, no en un altar sino en una habitación común. Paredes encaladas, una silla de madera, una ventana por la que entra la tarde. La cámara se acerca y no vemos milagros ni genealogías. Vemos palabras que laten hacia adentro.
Un término regresa como una campanada, una y otra vez, con variaciones y énfasis distintos: unción. No se habla de perfumes sobre una frente ilustre, ni de ritos para distinguir castas. Se habla de algo que ocurre cuando la conciencia es bañada por su propio origen, de un óleo invisible que impregna la mirada hasta volverla clara. Ese óleo, dicen los textos que el desierto devolvió, es el Cristo. No un apellido, no un título cortesano, no una estatua a la que se elevan plegarias para esquivar el trabajo, una cualidad de presencia que despierta, sella y orienta. Nadie puede arrojarlo desde fuera como se arroja una soga. Nace cuando lo que somos recuerda de dónde viene. El film no sermonea, muestra. Un monje remueve silencio entre sus manos como quien amasa pan. En la respiración pausada va y viene una frase breve que no busca convencer a nadie. El Cristo no está lejos, está cerca como el pulso. La cámara sale del claustro y entra en una carpintería. Un hombre joven, con las uñas enlutadas de polvo de nogal, ajusta un encastre y sonríe cuando la madera cede con un clic perfecto. En ese gesto, tenso y humilde a la vez, algo se ordena. El narrador evita la palabra mística por una vez. No hace falta. La mística es esto, un encastre que no humilla a la pieza. El carpintero no se vuelve sacerdote, pero el oficio le devuelve sacramentos. La precisión es una forma de misericordia y el cuidado un modo de conocimiento. De eso hablan en su lengua los gnósticos cuando nombran al Cristo interior, la inteligencia de la presencia bien hecha. Los evangelios del desierto insisten sin agotarse: no hay salvación sin reconocimiento. El reconocimiento no es un pasaporte que alguien firma para que crucemos una frontera, es un ver que transforma. Así leemos, entre fibra y fibra de papiro, que el bautismo ya no es solo agua, es inmersión en una memoria. Que la unción no es privilegio clerical, es sello sobre una vida que quiere decir sí a la verdad. Que la Eucaristía no es ceremonia íntima de los aptos, es el acto radical y cotidiano de discernir qué nos alimenta y qué nos devora. Los padres de la ortodoxia, en su prudencia, temieron con razón las derivas del individualismo. Pero los tratadistas gnósticos habían aprendido otra cosa. No hay iglesia sin ese despertar, y no hay despertar que no se haga vínculo. El Cristo interior no clausura comunidad, la vuelve posible sin servidumbres. Un conservador gira con pinzas una hoja del Evangelio de la verdad. No todos los versos sobreviven completos, pero basta su música para entender el acento. El error no es un monstruo que acecha desde fuera, es una niebla que nubla el origen. La buena noticia no es el perdón de un príncipe, es el despeje de la mirada. Cuando el Cristo se siente, no como concepto, sino como densidad, la vida deja de ser un pasillo que se recorre por miedo al castigo y empieza a ser una casa que se mantiene por cuidado. Y sí, los gnósticos se atrevieron a decirlo con riesgo. La figura histórica de Jesús vino para encender ese fuego, no para monopolizarlo. Lo que se dijo de él, yo y el fondo somos uno, no era ostentación, era invitación. El film pronuncia la frase con el respeto de quien pisa una piedra antigua. La escena muda hacia un hospital. Una enfermera prepara su turno nocturno y abre un cuaderno pequeño donde, con letra apretada, anota lo que ninguna ficha clínica registra: frases, miradas, temblores de manos, silencios que pesan. Cierra el cuaderno, toma aire, entra a la sala. En el primer box, un hombre mayor pide agua. Ella le acerca el vaso, espera a que trague, limpia la comisura, se queda un segundo más del necesario. Nadie en esa sala pronuncia Cristo interior. Y sin embargo, ahí está, como un aceite imperceptible que impide que la maquinaria se vuelva fría. El documental no intenta convertir la ética en teología, pero tampoco disimula la raíz. Los textos gnósticos son tercos. La unción no es un aroma para templos, es la tersura que la presencia da al mundo para que no se astille. Regresamos al laboratorio de letras. Un filólogo traza con lápiz el mapa de términos: conocimiento, vida, luz, plenitud, reposo. Ese último, reposo, intriga a quien no ha transitado el ruido. No es parálisis, no es evasión, no es domingo eterno. Es la serenidad de una mente que ya no miente, la paz que permite actuar sin duplicidades. Cuando el Cristo interior sella, dicen los códices, otorga reposo. Lo contrario del reposo no es el trabajo, es la agitación. La cámara corta a una oficina donde un equipo discute con vehemencia y de pronto alguien recuerda el propósito, baja la voz, vuelve al cauce. Es una minucia administrativa, es una epifanía sin alaraca. El Cristo no baja a arreglar papeles, emerge como calidad de atención que los vuelve humanos.
el documental arriesga un hilo más fino. En varios textos, el crisma, esa unción, no es metáfora, es práctica. Un aceite perfumado, un soplo, una imposición de manos, una mirada que reconoce. Pero los autores insisten en que sin conversión de vida, el aceite es barro aromático, uncido. Es quien ha permitido que la verdad baje hasta los tobillos. Por eso el Cristo interior no se confunde con la voz propia que justifica caprichos. Se parece más al oído que corrige sin humillar. Los maestros del desierto lo sabían y se lo decían unos a otros con frases que el viento guardó. Si la unción te hace altivo, no has sido ungido, solo te has perfumado. En un estudio de danza, una coreógrafa repite con sus alumnos un ejercicio extraño: caminar y detenerse cuando el cuerpo diga que es tiempo, sin música, sin conteo. Al principio, todos se paran por pudor o por lógica. A la media hora, empiezan a obedecer algo más hondo. El movimiento se ordena, el suelo parece más blando, los ojos se alejan del espejo. La maestra explica que hay en toda persona una fuente de ritmo que no depende de moda ni de profesor. Si se la escucha, todo se articula con menos violencia. El montaje intercala esa escena con la de un programador que prueba una y otra vez una función hasta que al fin el código fluye. Las dos artes se celebran con la misma música discreta. El Cristo interior, dirían los antiguos si hablaran hoy, es la música que permite que cada oficio encuentre su compás. Un grupo de amigos se reúne a leer en voz alta un pasaje difícil del Evangelio de Felipe. Les cuesta no convertirlo en alegoría sexual primaria ni en jeroglífico esotérico. Una mujer, de pronto, lo entiende con una sencillez que los desarma. Habla de intimidad, no de secreto, de transparencia, no de exhibición, de alianza con lo verdadero, no de espectáculo. Se quedan en silencio sin solemnidad. Alguien hace té. Las tazas humean. No hay conversión pública ni orgía de certezas. Hay un pequeño desplazamiento del eje del día. El Cristo interior no se anota en actas. Cambia el peso de las cosas. La cámara, fiel a su ética, no cierra con fanfarrias. Vuelve a la lámpara de aceite. El plano es el mismo del comienzo, pero ahora se oye la calle. Lluvia fina, una bicicleta que pasa, una risa. El códice sigue abierto. Podría cerrarse y guardarse, pero el film decide dejarlo como está, respirando. Queda flotando una evidencia mansa. El misterio del Cristo interior no es un salvoconducto para sentirse elegido. Es una obligación dulce de vivir a la altura de la inteligencia que nos habita. Trae consigo una consecuencia que los gnósticos repetían con tesón. Si el Cristo está dentro, la autoridad externa se vuelve servicio y no cadena. Si el Cristo está dentro, toda práctica que no manifiesta compasión es ruido. Si el Cristo está dentro, la verdad deja de ser consigna y se vuelve acto. Nada más, nada menos. El capítulo abre con una maderera. No hay incienso. Hay serrín flotando como nieve doméstica. Dos tablones se cruzan sobre el banco de trabajo. El artesano levanta la vista, mide el ángulo, marca con lápiz, perfora. La cámara se queda un instante sobre ese cruce. Una vertical que sostiene, una horizontal que abraza. No hay teología aún, hay oficio. Y sin embargo, el ojo aprende. El símbolo más antiguo del cristianismo, más antiguo incluso que la costumbre de representarlo con un cuerpo sufriente, es este cruce de direcciones: eje y abrazo, cielo y tierra, profundidad y anchura. Los textos gnósticos que sobrevivieron no niegan la historia de clavos y maderos, la rodean con otra luz. Llaman stauros a la cruz y la tratan no solo como instrumento de tortura, sino como figura del mundo en tensión. Donde el relato literal se detiene en el dolor, el simbolismo empuja hacia un pasaje. Un códice susurra que el madero se planta como una estaca en el centro del cosmos, no para partirlo, sino para alinear sus capas. La vertical, dicen, es el anhelo de la chispa por su fuente. La horizontal, el deber de esa chispa hacia lo que la fuente exhala. Cuando ambas se rehuyen, el mundo se desgarra en espiritualismo altivo y materialismo ciego. Cuando ambas se besan, aparece el puente. Esta lectura, que algunos tacharon de metáfora fácil, fue durante siglos una pedagogía para analfabetos y doctos. Quien toma la cruz, no el espectáculo, la forma, toma la tarea de unir lo que su vida había disociado. En boca de los gnósticos, tomar la cruz no era resignarse al abuso, era atreverse a vivir como unión. La cámara sale de la carpintería y asciende sobre una ciudad. Vía principal, calle secundaria, callejón, el mapa dibuja cruces por todas partes. En una esquina, dos desconocidos se esquivan sin mirarse. En otra, una mujer ayuda a un anciano a subir un escalón. La ciudad no sabe que cada gesto repite o desmiente el símbolo.
Un meteorólogo extiende un mapa de vientos, corrientes en perpendicular, frentes que chocan, remolinos que nacen en las intersecciones. Lo que llamamos mal tiempo a veces no es más que el proceso, visible y ruidoso, de una armonización difícil. El documental coloca sin subrayados un texto antiguo junto al mapa, la cruz como lugar donde los contrarios se hablan. Cuando no se hablan hay tormenta. Cuando se escuchan, vuelve la calma que no anestesia, ordena. El film visita, fiel a su estilo, la lectura gnóstica más audaz. La cruz no como derrota, sino como escalera. No un peldaño hacia arriba, otro hacia abajo, sino un plano donde el alma aprende a moverse sin caer en el teatro del dolor. En ciertos tratados, no todos y con tonos distintos, se dice que el Cristo fue clavado en los sentidos de quienes solo ven lo visible y al mismo tiempo no fue clavado, porque su verdad no se puede sujetar. Ese doble hablar no es juego de palabras, es un intento de salvar lo histórico de la idolatría y lo simbólico de la evasión. La crucifixión ocurrió. El significado excede el acontecimiento. Los autores del desierto temen a su manera el fetichismo de la sangre. Por eso empujan la atención hacia el eje. Nada de lo que se ha dicho del madero sirve si no enseñamos al corazón a cruzar direcciones sin romperse. Un cirujano se lava las manos en silencio. El equipo espera. Él apoya un instante la espalda en la pared, cierra los ojos. La cámara no invade sus pensamientos, pero los intuye. A su izquierda la ficha, a su derecha la persona. Arriba el protocolo, abajo la urgencia. Delante el bisturí, detrás la historia del enfermo. Cruces por todas partes. Cuando entra al quirófano, el cruce no se resuelve en grito, se resuelve en pulso. Ese pulso, tenso y calmo a la vez, se parece mucho a lo que los gnósticos llamaban la gnosis de la cruz, la ciencia de mantener vivo el centro mientras las fuerzas actúan. El cirujano no ha leído a Valentín ni al apócrifo de Juan, y sin embargo, su saber encarna el símbolo con una fidelidad que avergonzaría a muchos teólogos. La cruz, fuera de los libros, es un oficio de presencia. La narración vuelve a los manuscritos para rescatar una palabra que la teología perdió en pleitos: árbol. El estauros aparece a veces como árbol de vida plantado en la mitad del mundo. No es mística botánica, es memoria de jardines. Los gnósticos insisten en que lo que salva no es la madera, es la savia. De la savia viven las hojas, y de las hojas el aire que respiramos. El Cristo que penetra la cruz y atraviesa la muerte no inaugura un club de héroes sufrientes, devuelve la circulación a una trama asfixiada. Quien se aferra al dolor como prueba de virtud, se queda en el tronco. Quien niega la herida como si no existiera, niega la planta. El símbolo pide otra cosa: dejar que la savia suba y baje sin obstáculos. Esa circulación, vertical de sentido y horizontal de compasión, es el secreto de la cruz cuando no se la reduce a emblema. El film se permite una pedagogía doméstica. Un tejedor muestra en un telar el paso de la trama y la urdimbre, hilos tensos en vertical, hilo que va y viene en horizontal, tensión justa en ambos para que la tela nazca y no se rompa. Con el telar, explica lo que el púlpito a veces enreda. Si solo tiras del hilo de arriba, haces cuerda y ahorcas. Si solo mueves el de costado, haces trenza y no abriga. La cruz como telar, espiritualidad sin trama no viste, compromiso sin urdimbre no dura. El tejedor sonríe al decirlo. Ha ganado una metáfora que lo acompañará siempre. La cámara lo deja y se va al cielo, a un plano nocturno donde las constelaciones dibujan cruces que ningún astrónomo se atreve a tomar como dogma, pero que sirven, como sirvieron a tantos, para orientarse. En un aula, una profesora de historia de las religiones repasa con sus alumnos cómo cambian los símbolos con los siglos. Muestra una cruz desnuda, una cruz con cuerpo, una cruz iluminada, una cruz de madera rota en una trinchera, una cruz tatuada en una muñeca como promesa, una cruz bordada en una bandera como amenaza. Los alumnos se inquietan, es demasiado. Ella no moraliza, propone un criterio. Un símbolo es verdadero cuando vuelve a unir lo que el miedo separa. La cruz, medida así, puede ser medicina o veneno. Los textos gnósticos la usaron de antídoto contra dos enfermedades: la resignación fatalista y la soberbia espiritual. Si su lectura no produce humildad activa, se ha perdido la música. Hacia el tramo final, el documental recoge una escena que parece una parábola. En un patio, dos niños discuten porque ambos quieren la sombra más fresca. Uno empuja, el otro llora, ninguno cede. Entra un tercero, arrastra un banco y lo coloca en el centro, justo donde la sombra y el sol se cruzan, y se sienta. Al rato caben los tres. Es nimio, es perfecto.
El cruce, bien usado, amplía el lugar. La cruz secreta de los gnósticos, ese eje sin propaganda, hace sitio. Por eso sus maestros desconfiaron del espectáculo del sufrimiento y prefirieron hablar de paciencia, de lucidez, de perdón que de esclava. Desclavar no es borrar la historia, es liberarla de su repetición. El perdón es un oficio difícil que pide cruz, vertical para recordar quiénes somos, horizontal para recordar con quiénes vivimos. La última secuencia nos devuelve a la maderera. El artesano lija el cruce hasta que la mano no encuentra astillas. Sopla, limpia, encaja la pieza en su lugar. No mira al cielo, no pronuncia consignas. Se endereza, apaga la luz. La música no sube, entra el silencio. En ese silencio cabe el símbolo entero. La cruz deja de ser un hierro que se alza contra el mundo para volverse la herramienta que permite habitarlo. Si hubo un simbolismo perdido, lo perdimos cuando olvidamos que los signos son prácticas. Al salir del taller, una mujer camina por la calle con un niño de la mano. Se detienen en la esquina, esperan, cruzan. En la ciudad, todas las esquinas son cruces. No son altares, son decisiones. La cámara los sigue unos pasos, luego se queda quieta. La oscuridad llega como llega la noche a quien no teme, para descansar. La cruz bien entendida no pide dolor, pide exactitud y ternura. En ese pedido humilde y exigente, los evangelios gnósticos encuentran su voz. Y el mundo sí escucha su paso. Abre con lluvia menuda sobre un claustro. El agua cae recta entre las arcadas y deja en el patio un rumor de cuentas. Un copista cierra su pupitre, guarda la pluma, sopla la vela. Antes de irse, desliza entre dos salmos un folio con glosas que no se leerán en coro. No es desafío, es cuidado. A esa clase de cuidados se aferra la historia cuando la palabra pública no alcanza. La cámara lo sigue por un pasillo sin santos, baja una escalera de piedra y encuentra, bajo el último peldaño, la grieta donde duerme el papel. No contiene un evangelio secreto ni un conjuro, contiene una pregunta. ¿Dónde sucede el reino? La tinta responde con un silencio muy antiguo, en el centro que nadie puede administrar. El relato vuelve a moverse y con él, el siglo. En una casa de mercaderes del Languedoc, la mesa del comedor se despeja después del pan y la sopa. Quedan el agua, la lámpara y una conversación que se parece al entrenamiento de un oficio. No idolatrar lo que pasa, no temer la muerte, no confundir virtud con obediencia sin luz. La Inquisición, en otra calle, se prepara para oír y corregir. Su deseo explícito es evitar que el rebaño se disperse. Su efecto colateral es reducir el mundo a dos colores. El film no pinta héroes puros ni villanos de cartón. Entra en cocinas y escrituras. Algunos prefieren morir antes que renunciar al secreto con el que han aprendido a respirar. Otros, cuando se les mira las manos, solo están amasando pan con dignidad. Entre todos corre un hilo que no se deja ni apretar ni cortar. El hambre de una proximidad que ningún decreto puede conceder. Los años tornan las herejías en ceniza y las cenizas en abono. Sin proclamar genealogías forzadas, la película persigue resonancias que atraviesan siglos. Un místico renano habla de un nacimiento de Dios en el alma y no está citando a Tomás, pero su frase vibra en la misma cuerda. Una mujer castellana describe moradas interiores donde el huésped espera en el cuarto más hondo y no ha leído el apócrifo de Juan, pero cruzaría con él una mirada de reconocimiento. Un poeta persa canta que lo que buscas también te busca, y habita el corazón como un latido más antiguo que el nombre, y sin llamarlo gnosis, nombra la misma insistencia. Por debajo de bulas y disputas, la tradición secreta de lo evidente sobrevive vestida con los ropajes de cada lengua. En una celda fría, un alquimista enciende el fuego bajo un vaso de vidrio y observa cómo todo ennegrece. No sabe, ninguno sabe del todo, por qué necesita esa noche para que el oro de la mañana no sea falso. Llama Nigredo a la fase en que el mundo pierde su maquillaje. Sobre el banco, un cubo de plomo recuerda la paciencia de Saturno y el oficio de lo pesado. No busca piedra que lo haga invulnerable, busca una claridad que no se rompa al tocar la materia. A su lado, un diagrama muestra una pareja enfrentada y abrazada. El sol y la luna, el azufre y la sal, lo activo y lo receptivo. Es el mismo teatro fino del aposento nupcial, pero dicho en el dialecto de hornos y retortas. Nadie pasa la noche en vela para agregar rarezas al mundo. Se quedan para que el mundo vuelva a ser respirable. Al norte, un impresor sujeta tipos de plomo en la galera y comprueba con el pulgar el borde de las letras. La prensa exhala tinta, multiplica Biblias y catecismos y abre a la vez un corredor por el que se cuelan voces antiguas con nombre nuevo.
Rosacruces, hermetistas, cabalistas cristianos, alquimistas tardíos. Más que una conspiración, un correo de símbolos. Un humanista recoge del griego tardío palabras que se habían enfriado y las calienta con comentarios que no suenan a púlpito. En ese hervidero, la gnosis no firma manifiestos, presta vocabulario. Donde lee conocimiento, el lector atento oye transformación. Donde lee mundo, oye escuela. Donde lee Dios, oye fuente. Otro salto. Un artista abre en 1915 un cuadrado negro sobre blanco y lo cuelga como si fuera una ventana tapada. Quien no quiere oír habla de blasfemia. Quien se atreve mira y se calla. La modernidad que cree haber despojado al mundo de misterio se inventa una liturgia sin incienso. Paredes blancas, objetos mínimos, silencio de domingo. En una esquina, un cubo de metal se impone a fuerza de volumen y de nada. En otra, una caja llena de maderas pintadas de negro parece un luto que organiza. Los nombres cambian, la intención se reconoce. Devolver al ojo la experiencia de un centro que no se negocia. No es religión disfrazada de arte. Es el arte recordando a la religión que los símbolos solo viven si son experiencia. En una consulta con olor a papel y madera encerada, un médico del alma hojea un libro recién hallado en Egipto y reconoce en el espejo de sus pacientes fragmentos de esos mitos. No los receta, los traduce. Descubre que la historia de Sofía se parece a la de la psique cuando se descarría y vuelve. Que el demiurgo ignorante habita también en nuestras instituciones cuando legislan sin escuchar. Que la redención no se compra con frases, se cose con actos. Las escuelas discuten si eso es ciencia o nostalgia, y el documental no interviene, solo muestra el efecto. Donde un mito da nombre a lo que ardía sin lenguaje, la historia deja de repetirse como condena y se vuelve tarea. Los años llegan por fin a un cuarto sin retratos, con una mesa larga y libros abiertos. No son monjes, no son herejes, no son conspiradores, son lectores. Algunos vienen de seminarios, otros de aulas laicas, otros de trabajos sin pronóstico. Abren un códice con un cuidado que no es cursi. Saben que esa fibra atravesó océanos de olvido para posarse aquí. No leen para encontrar lo que ya piensan, leen para ser movidos. Alguien levanta la vista y confiesa que cambió de idea sobre la cruz. Otro dice que por fin entiende por qué su oración no pide, escucha. Otra, que la frase del reino extendido sobre la tierra la persiguió hasta el mercado y ahora vuelve a ver a la frutera. No aclaman, no se filman, no fundan un grupo. Pagan el precio de la herejía que nunca murió. Vivir sin excusas el llamado a la vida interior como acto público de bondad. La cámara se queda con ellos un momento más, porque la resistencia ya no viste túnica ni lleva fuego, viste delantal, lleva tiempo. La última imagen del capítulo no tiene perseguidos ni perseguidores. Tiene una escuela pública al cierre de la tarde. La portera barre, las luces se apagan, un aula queda abierta. En su pizarra, con tiza blanca, alguien ha escrito sin firma y sin fecha una frase breve. Lo que está dentro salva si se lo saca. Al lado, con otra mano, alguien añadió, y si se lo comparte, la lluvia vuelve al patio. No hay música. El rumor de las gotas hace las veces de coro. La herejía no murió porque no cabía en ese nombre. Se hizo oficio, se hizo atención, se hizo humildad. Lo demás fueron notas a pie de página. Amanecer de invierno en una ciudad que no duerme. Un edificio sin ventanas respira vapor. Por dentro, filas de máquinas parpadean con la serenidad de un animal prehistórico. Los pasillos huelen a ozono y precisión. Aquí los datos bajan y suben como mareas, y la memoria del mundo se arruma en bandejas que se encienden sin poesía. En medio de ese rugido abstracto, un técnico cierra un panel y se queda quieto. El zumbido parece cubrirlo todo, y sin embargo, en ese ruido, alguien aprende a escuchar lo esencial. El retorno de la gnosis no sucede en los templos ni en las grutas. Sucede aquí, donde el exceso amenaza con ahogarnos. No vuelve como moda, vuelve como exigencia. La cámara sale del centro de datos, cruza avenidas, sube escaleras, entra en una casa cualquiera. En la mesa hay 3 objetos. Un cuenco, un libro, un teléfono. El cuenco tiene agua. El libro, fibras que llevaron 2000 años para llegar a estas manos. El teléfono, un universo. Una mujer se sienta, respira, apoya la mano sobre la tapa del libro y no lo abre aún. El cuenco al lado refleja una ventana. El teléfono vibra. No hay sermón, hay un gesto que lo decide todo. No lo toma. Deja que primero entre en el agua y la página. Nadie filma esa victoria minúscula salvo esta cámara. Ahí, sin aplausos, comienza el retorno. ¿Qué hacemos con los textos?
No sirven para levantar tribunas nuevas ni para pelear viejos pleitos con nombres modernos. Sirven para templarnos, los dichos de Tomás para entrenar la atención como quien afila una herramienta cada mañana. Las visiones de María para devolver a la experiencia el lugar que la jerarquía ocupó por siglos. Los himnos a Sofía para recordar que la caída no es condena, es orientación perdida. El Cristo interior para impedir que la vida espiritual se convierta en administración sin aceite. Y la cruz para mantener tensos sin romperlos el eje que nos sostiene y el brazo que nos hace prójimos. No son emblemas, son ejercicios. Por eso vuelven sin fanfarria, porque solo duran cuando alguien los practica. Un laboratorio de neurociencia registra con sensores la calma de un meditante y la compara con la ansiedad domesticada de un experto en ajedrez. Los monitores dibujan montañas y valles azules. Los investigadores discuten correlaciones, índices de conectividad, hipótesis de plasticidad. Nadie pronuncia pleroma, nadie dice gnosis. Aún así, el film se permite un paralelo sin violencia. Allá, hace siglos, se hablaba de reposo como señal de sello interior. Aquí, se constata que el sistema nervioso aprende a salir del sobresalto como de una fiebre. Si las palabras antiguas y los mapas modernos se miran sin soberbia, ambos ganan. La sabiduría no reclama supremacía, celebra diálogo. En una empresa de software, un equipo nombra demiurgo, con humor y respeto a un algoritmo que decide qué ve la gente en su pantalla. El nombre hace reír a algunos y pensar a otros. El algoritmo no es malvado, es ciego. Optimiza objetivos que no escuchan el corazón. Fabrica mundos eficientes que pueden agotar la atención como si fuera un mineral. La anécdota enseña sin estridencias. El viejo artesano ignorante sigue entre nosotros y construye con nuestras manos. El retorno del conocimiento sagrado no consiste en demonizar máquinas, consiste en humanizarlas desde una claridad recuperada. El programador que introduce una pausa, el diseñador que reduce la persuasión compulsiva, el gerente que abre un respiro en el flujo, pequeñas redenciones que desclavan al mundo de su reflejo. Todo eso suena técnico, en realidad es liturgia. Vuelve como un río la ética. Un médico de familia decide que cada consulta tendrá un minuto de silencio compartido antes de empezar, sin ritualidades, solo para que el miedo encuentre asiento. Una maestra de secundaria asigna a sus alumnos la tarea más escandalosa del curso. 10 minutos diarios sin pantalla mirando por la ventana y escribiendo una frase que hayan visto en un árbol, en un vecino, en su propia respiración. Un juez lee, al final de cada sentencia, un párrafo sobre lo que esa decisión significa para quien la soporta y para quien la dicta, recordando que la ley sin compasión es exacta y cruel. No hay etiquetas gnósticas en ninguno de esos actos, hay conocimiento hecho vida. El retorno no necesita nombres sagrados, necesita que lo sagrado vuelva a tener nombre en lo diario. La película insiste en un punto que la historia a menudo olvidó. No hay gnosis sin comunidad. La interioridad sin contrastes se narcotiza. La comunidad sin interioridad se mecaniza. Por eso el capítulo se detiene en escenas donde ambos planos se abrazan. Un grupo se reúne cada semana a leer un logion y a contar qué acto concreto encarnó esa lectura, sin confesionario ni vitrina. Otro, en un taller de oficio, dedica el primer cuarto de hora a mirar las manos y a recordar que sin ellas no hay milagro posible. En una parroquia, a la salida de misa, un círculo pequeño se queda enseguida a la hora nona para guardar silencio. El cura no preside, acompaña. En una asociación laica, un equipo de voluntarios visita cárceles no para ganar almas, sino para practicar la luz que no humilla. Las cámaras registran la textura de esos encuentros. Tienen menos espectáculo que una procesión, más eficacia que 1000 discursos. Aparecen también las deformaciones, porque ningún retorno viene limpio. Hay quien convierte los evangelios del desierto en contraseña de superioridad y termina replicando el clericalismo que pretendía superar. Hay quien viste la gnosis de gurú y la transforma en obediencia ciega con incienso alternativo. Hay quien usa la palabra interior para justificar su omisión ante la injusticia. La película no los exhibe, pero los nombra con sobriedad, como quien enseña un mapa con zonas pantanosas. Volver a la fuente exige vigilancia amorosa. Si la práctica no vuelve mansos, algo se ha torcido. Si el símbolo no produce generosidad, se ha momificado. Si el conocimiento no encarna en actos y relaciones, se ha vuelto erudición de salón. El antídoto, como siempre, es humilde. Memoria del origen, servicio, corrección fraterna. Hacia el final, la cámara vuelve al cuenco, al libro, al teléfono.
La mujer ya leyó, ya trabajó, ya atendió los mensajes. Toma el cuenco con ambas manos y lo vacía en una planta. No hay ceremonia, hay cuidado. Repite sin saberlo el bellísimo gesto que los textos antiguos le atribuyen a la sabiduría, devolver lo recibido a su curso. La planta se endereza 1 milímetro, lo justo para sostener la escena. En la página abierta, una línea. Si hacéis de los dos uno, diréis a la montaña que se mueva y se moverá. La montaña, en este caso, es pequeña, una impaciencia vencida, una respuesta no enviada, una escucha concedida. No embriaga como un prodigio, sostiene como una piedra bien puesta. El plano de cierre pide silencio. La noche cae sobre tejados y antenas. En algún sitio, una lámpara de aceite sigue encendida. En otro, una pantalla muestra la corriente hexagonal de un planeta lejano. En otro, un niño repite una frase hasta entenderla con el cuerpo. En otro, un anciano guarda cartas en una caja y decide qué olvidar y qué recordar. Ninguno de ellos se llamará agnóstico ni fundará escuela. No hace falta. El retorno del conocimiento sagrado ha encontrado su forma. Una lucidez que rehúye el ruido, una ternura que no negocia con la mentira, una valentía que no confunde la cruz con el espectáculo del dolor. Si hay un secreto, es este. Lo que llamábamos misterio no pide espectáculo, pide práctica. Y la práctica, cuando es verdadera, regresa siempre al mismo lugar, a la alegría sobria de reconocer en nosotros y entre nosotros la luz que no empezó con nosotros y que sin embargo nos necesita.